Imagina por un momento que eres un policía de los barrios bajos de Mesoboley en 1978. Después de un llamado a la policía, llegas a Río Gruzgovka. Ahí encuentras una escena dantesca. Una niña abusada y, por si fuera poco, apuñalada varias veces con un enorme cuchillo. Miras su cuerpo destrozado y desgarrado, preguntándote quién podría hacerle eso a una pequeña niña. Que tiempo después se descubriría que se llamaba Lena Sakunova, de tan solo 9 años. Esta es la historia de Andrei Romanievich Chikatilo, el carnicero de Rostov. Nació en Yablochnoye, Ucrania, en aquel entonces la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936. Desde que era chico, su madre le contaba que su hermano mayor Stepan lo habían raptado para comérselo. Por este hecho, Andrei crecería traumatizado por aquella historia. A lo largo de su vida escolar fue capaz de terminar 3 carreras universitarias y, aunque con problemas sexuales, pudo encontrar una esposa e incluso embarazarla. Debido a todas estas situaciones, Andrei creía que la naturaleza lo había castrado, castigándolo. Su primer asesinato fue en 1978, a los 42 años. A esa edad podría ser cualquier persona y no lo sospecharías: tu vecino, algún compañero de trabajo o inclusive un familiar. Alguien que jamás pensarías que tuviera la fuerza para realizar este tipo de actos tan despiadados. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban los miembros a las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa y retrasados mentales, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto de sistemas de transporte local donde él trabajaba. Algo común dentro de sus víctimas era que les sacaba los ojos. Esto, con el tiempo, se volvería su firma mortal. A este asesino se le adjudican por lo menos 53 asesinatos agravados, debido a que sus víctimas les cortaba los órganos reproductivos y la mayoría eran menores de edad. La víctima más grande fue una mujer de 42 años, siendo esta una de las 14 víctimas con mayor edad. La víctima con menor edad fue una pequeña niña de tan solo 7 años. Según los psiquiatras, era un sádico prudente, lo cual nos quiere decir que estaba completamente cuerdo cuando realizaba los asesinatos. Fue sentenciado a la pena de muerte el día 15 de octubre de 1992 y ejecutado con un tiro en la nuca en la prisión de Rostov el 14 de febrero de 1994. Alguna de las frases más famosas que se le atribuyen es la siguiente: "No me vuelen el cerebro, los japoneses lo quieren comprar", justo antes de ser ejecutado. Esto es debido a que muchas instituciones psiquiátricas querían estudiar su cerebro, y con más fervor los japoneses. Y tú te preguntarás, ¿para qué quieren su cerebro? La respuesta es más sencilla de lo que crees, porque jamás había visto a alguien como él. Él fue el más devastador, el más cruel, el más sanguinario y el más terrible. Andrei quería que su cerebro fuese estudiado para que jamás otro como él volviera a nacer. Y esta es la historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?
¿Crees que fue justo que muriera de un simple disparo en la cabeza? ¿O creen que merecía otra condena? Recuerden suscribirse para más contenido. Deja tu like si te gustó. Y si quieres que profundicemos más en este asesino, no te olvides de comentar. Todos tus comentarios se agradecen. Hasta luego.